¿A quién de nosotros no nos gustaría saber un poquito más del futuro? ¿Les gustaría saber qué va a pasar mañana? Si va a llover o no. Siempre estaba preocupado de eso, ¿no? Algunos para saber si van a ir a la escuela o no, ¿verdad? Pero siempre hemos tenido la curiosidad como seres humanos saber qué va a pasar más allá. Nuestras civilizaciones antiguas han consultado los astros, a las aguas y hoy día hasta la borra del café, pero no tenemos necesidad de hurgar en ninguna otra parte sino ir a la palabra de Dios, pues la palabra de Dios nos revela y nos muestra de alguna manera un poco, nos abre un poquito el velo, la cortina de lo que va a acontecer, aunque mucho de lo que aparece allí es bastante llamativo para nosotros, por decirlo menos, hasta a algunos les parece sumamente fantástico. El libro que vamos a estudiar hoy, que es el libro de Zacarías, que es el penúltimo libro de la Biblia y de los profetas menores que hemos estado estudiando, de alguna manera abre un poquito la cortina. Dios le manda a Zacarías a exhortar al pueblo, ya vamos a ver cuál es la exhortación, pero lo interesante es que él ocupa gran parte del libro. Es un libro bastante largo, si lo leyó en la semana, si vio el video para tener un panorama, va a ver que Zacarías ocupa bastante y da mucha información, pero tiene un propósito, y creo que allí es donde tenemos que centrar nuestra atención, porque el hecho de que Zacarías revele, en este caso al pueblo de Israel, lo que iba a pasar al futuro, aún incluso en el futuro próximo para ellos, como en el futuro lejano, que aún sigue siendo futuro para nosotros hoy día, después de casi 2400 años, sigue siendo futuro, tenía un propósito de traer consolación. ¿Y por qué? Si se acuerda, la semana pasada estuvimos estudiando el libro de Ageo, ¿no? Y en comparación con Zacarías, Ageo es bastante breve, y Ageo lo que hace es, si nosotros recordamos, y vamos a poner un poquito de contexto, el pueblo de Israel había estado 70 años cautivo, o sea, preso de alguna manera, estaban allí en cautiverio, como refugiados en Babilonia, ¿no? Después de haber sido destruida Jerusalén y todo el reino de Judá. Estuvieron 70 años allí, Dios le prometió que volverían, y entonces los babilonios son conquistados por los persas. El rey Ciro da una orden para que regresaran a Jerusalén a reconstruir particularmente el templo. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? Ellos empezaron a reconstruir el templo, echaron el fundamento, pero vieron las circunstancias, habían enemigos alrededor, ¿no? Había conflictos ahí entre ellos, entonces la construcción del templo se paró por 16 años. Entonces ahí es donde Dios manda al profeta Ageo, y Ageo les anima a reconstruir. ¿Y por qué tenían que reconstruir el templo? Porque está bien, ellos se dedicaron a su casa, el asunto es que empezaron a ocupar las materiales que eran para el templo, para sus casas, pero no simplemente para tener un techo, sino que para adornarlas y tenerlas, ¿no? Vivir en mayor comodidad, cuando la nación de Israel, el corazón de la nación de Israel estaba allí en el templo, porque es allí donde ellos iban ¿a qué? A adorar, ¿no? El centro de su relación con Dios estaba en ese tiempo para ellos allí en el templo. Por lo tanto, durante todos estos años, ellos no estuvieron cumpliendo con, primero, las disposiciones de la palabra, de la ley, de que tenían que ir al templo a adorar. A los judíos todos los días ofrecían un sacrificio, uno en la mañana, uno en la tarde. También cuando alguien cometía un pecado iba y traía una ofrenda, ¿no? Para el pecado, para estar en paz, ¿no? Ofrendas de paz. Estaba el día del perdón una vez al año, estaba la Pascua, estaban todas las otras fiestas de los tabernáculos y todas las otras cosas, la fiesta de las cosechas, cuando traían también sus ofrendas. Todas esas cosas que de alguna manera eran adoración a Dios habían cesado porque el templo se había detenido. Entonces viene Ageo, pero no solo Ageo, sino que también Dios manda a Zacarías. En el mismo tiempo que está sucediendo Ageo, está sucediendo lo que va a hablar Zacarías, ¿no? 2 meses después que comienza Ageo, comienza a hablar Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era probablemente un levita. No vemos mucho. Si vas a Zacarías, vayan conmigo. Zacarías capítulo 1 dice: en el 8º mes del año 2 de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo,
y ahí viene la palabra. Pero de Zacarías no sabemos más. Creemos que es levita, sacerdote, por todos los detalles que habla respecto al templo y a la oración y el conocimiento que tiene, pero él estuvo, ¿no? Si vamos a Nehemías, a Esdras, vemos que él fue uno de los que regresaron a Judá con Zorobabel. Entonces, probablemente él nació allá en Babilonia, ¿no? Y regresó y estuvo allí para exhortar al pueblo. ¿Qué significa Zacarías? Significa Jehová recuerda. Y quizás no, ese nombre, no siempre el nombre significa algo o tiene implicancias, pero de alguna manera es Dios trayendo o teniendo memoria o recordando al pueblo que Él no olvida, o sea, que Él recuerda aún a su pueblo a pesar de que ha estado 70 años en cautiverio, a pesar de que al volver no estaban cumpliendo con las disposiciones de la ley, del pacto, pero Jehová recuerda, no olvida a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito, así como tiene también un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito acá con Israel. Entonces, Zacarías viene junto con Ageo a animar al pueblo a reconstruir el templo, pero hace un llamado. Y si queremos ponerlo como un teatro, ¿no? Siempre normalmente en un teatro hay un telón de fondo, que normalmente no se cambia, se van cambiando algunas otras disposiciones, ¿no? De la escenografía, pero normalmente el telón está allí, de fondo. Bueno, ¿cuál es el telón de fondo de lo que Zacarías va a hablar? Son los primeros versículos que están aquí, en los primeros 6 versículos, y los vamos a leer. Verso 2 dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, los voy a castigar. No, ¿cuál es la palabra de Dios? Nuevamente, lo hemos visto constantemente en los profetas menores. ¿Cuál es el llamado? Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron primero los profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos. ¿Se acuerdan? Todos los otros profetas siempre hacían el mismo llamado: volveos a mí, ¿no? Volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿No? Qué pregunta, ¿no? Porque ¿dónde estaban sus padres? O habían muerto o habían muerto cautivos en Babilonia. Entonces dice: ¿dónde están? Y los profetas, ¿dónde están? La mayoría de los profetas, también algunos de ellos lo mataron. Zacarías no fue la excepción tampoco, ¿no? Jesucristo incluso lo llega a mencionar, que a él también lo mataron. ¿Han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. El pueblo de alguna manera reconoció, ¿no?, que lo que le había pasado de ir cautivo a Babilonia había sido la disciplina del Señor, y por lo menos acá al final vemos alguna actitud de arrepentimiento, ¿no? La NBI, el verso 6 lo dice así: no se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles. Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merecen nuestra conducta y nuestras acciones. Por lo menos hay un reconocimiento de que lo que están padeciendo, porque no solamente fueron llevados cautivos, sino que volvieron, ¿no? Pero esto es lo que nos pasa a veces en nuestra vida, ¿no? A veces el Señor nos disciplina, o a veces pasan circunstancias, crisis en nuestra vida, que nos hacen desvariar, y nosotros como que queremos empezar de cero, y como que todo vuelva atrás y vuelva al pasado donde me escapé del camino y me salí. Pero resulta que ellos ahora volvieron a Judá y ya no tenían las glorias de antes. Ya no había rey, no había un templo, y el templo que estaban construyendo, ¿se acuerda qué es lo que pasó con Ageo? Lloraban porque ya no era como el de Salomón, y decían: pero este va a ser el templo, esta cosa. Eran 4 palos parados allí, y ellos decían: ya nunca va a ser como antes. Pero de alguna manera entendían
que eso también era resultado de sus obras. Entonces, el llamado que hace Zacarías, y como dijimos, esto va a ser el telón de fondo para todo lo que va a decir Zacarías después, es un llamado a volver al Señor, es un llamado de arrepentimiento. Zacarías está hablando, tenemos que ponernos en el contexto, está hablando a personas que están desanimadas, a personas que están que habían regresado y que vieron el trabajo que les esperaba. Dijimos, la mayoría de esa gente era quizás pobre, ¿no? Y tenían poca esperanza para establecer lo que había sido antes. Y decían, ya nunca va a ser como antes. Y había desánimo, había depresión por todas partes. Y lo vemos en el libro de Nehemías, que están reconstruyendo el muro y también se desanimaron, ¿no? Y estaban allí con una actitud de de frustración. Entonces viene la palabra de Zacarías, ¿no? A esta gente que había regresado, que no estaba viendo las bendiciones que esperaba. ¿Se acuerda Ageo? Vimos en Ageo, ellos volvieron y dijeron, bueno, sigue habiendo, no hay lluvia, hay sequía, cosechamos y no encontramos, todavía estamos allí y parece que echamos en saco roto. Pero Ageo es precisamente que les recuerda que esto también era porque habían dejado de lado su relación con Dios. Por eso era necesario reconstruir el templo. Y por eso Zacarías se suma a Ageo a animarles a reconstruir el templo. Pero ahora, quizás en no contraste, pero en complemento con Ageo, para animarles y consolarles, trayendo ahora, y particularmente gran parte del libro, el libro lo podemos dividir en 3 partes. Los primeros 6 capítulos, ¿no? Son de alguna manera un género bastante apocalíptico, porque desde el verso 7 en adelante, Zacarías va a recibir una serie de visiones. No sé si vieron el video, ¿no? Una serie de jinetes cabalgando, parece como los jinetes del Apocalipsis. Después una mujer en una efa, que es como una canasta, yendo a Babilonia. Vemos unos rollos que son envueltos allí. Vemos una serie de visiones. Nos vamos a detener en una en particular, en el capítulo 3 en un momento. Pero es una serie de visiones que son, en la literatura se llama quiasmo, que van relacionadas, la primera con la última, la segunda con la penúltima, y así van formando una serie de relaciones, ¿no? Y los primeros 6 capítulos son una serie de símbolos e interpretaciones hechas por ángeles, que ya vamos a detenernos ahí un poquito. El capítulo 7 y 8 están escritos de alguna manera, son una respuesta a algunas preguntas, y también nos vamos a detener allí, que hace el pueblo, que de alguna manera tienen que ver con una exhortación que hace Zacarías al pueblo de su actitud frente al servicio a Dios. Y los últimos capítulos, del capítulo 9 al 14, son una profecía predictiva. Todo eso es futuro, tanto para los que están escuchando allí, ¿no? Para los que están escuchando respecto a Jerusalén, que Jerusalén va a ser restaurada, que un día va a haber un templo más glorioso que el que están construyendo ellos, ya lo había dicho Ageo, pero que también Jerusalén va a ser restaurada, va a ser el centro de toda la comunidad, ¿no? Y todo eso tiene que ver con, aún incluso para nosotros futuro, con las profecías para un reino milenial, terrenal de Jesucristo, que aguardamos una vez que Él venga por su iglesia y establezca su reino perfecto. Entonces, en esta división del libro vamos a tratar de tomar ciertas cosas para traer alguna enseñanza para nosotros, pero también para tener un concepto general del libro que nos ayude a nosotros a entender también qué es lo que quiere cumplir Dios por medio de Zacarías. Así que Zacarías, como dijimos, quiere de alguna manera animar al pueblo de Dios, a llamar a la gente a que no hagan como sus antepasados y que se vuelvan a Él, ¿no? Y hay este imperativo clave allí, como telón de fondo, si lo queremos escribir aquí atrás, sería: volveos a Dios, vuélvanse a mí, ¿no? Vuélvanse a mí, dice Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos de volvernos a Él? Primero, para evitar, ¿no? Alguien dice, cuando vemos los pecados pasados nuestros,
de nuestros antepasados también, de nuestros padres, tienen que ser siempre una lección para no volverlos a cometer. ¿Para qué cometer errores que otros ya cometieron? Alguien decía, total, hay un montón de errores nuevos para cometer. Sí, también. Pero de aprender de las lecciones del pasado y de las consecuencias también que hay de cometer pecado y ser infiel a Dios. En este caso para Israel, de ser infiel al pacto que Dios había establecido con ellos, donde había llamado a Dios, a su pueblo, a que le adorase y le sirviese. ¿Se acuerda cuando Moisés va al faraón? Le dice, deja salir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva, le dice. Para que me sirva allá en el desierto y me adore. Porque acá no lo hacen, acá no lo puede hacer, aquí en medio de la esclavitud, en medio de Egipto. Entonces Dios lo rescata, pero no lo rescata para que haga lo que quieran, sino que lo rescatan para que le sirvan a su Dios. Y ese siempre fue el propósito, y Dios vivió en medio de su pueblo, como hoy día lo hace por medio de su Espíritu, y Cristo nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Y no hay un propósito diferente, sigue siendo el mismo propósito para su iglesia, para sus hijos. Dios quiere que les sirvamos. El asunto es que ellos estaban ahora de vuelta en la tierra, pero no estaban sirviendo a Dios, y por eso Dios les llama y le dice, vuélvanse a mí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este llamado? Quiero tomar muy breve en tomar algunas de estas visiones que están allí antes de ver la razón de por qué habían de volverse. Si nosotros vemos ahí en el capítulo 1 del verso 8 en adelante, verso 7, vemos esta serie de jinetes que están cabalgando, que están patrullando de alguna manera. Al final también, en el capítulo 6, los primeros versículos, estos jinetes que están como vigilando, ¿no? Y que de alguna manera están viendo lo que está pasando alrededor de las naciones, ¿no? Recordemos, Dios levantó a Siria, y con Asiria, ¿qué pasó? Se perdió todas las tribus del norte, casi la mitad, más de la mitad del reino de Israel, ¿no? Después los babilonios se levantaron, vencieron a Siria, ¿no? Y ahora Dios lo ocupó para jugar a Judá y se fueron al cautiverio. Después los persas vencieron a los babilonios y Dios permitió por medio de los persas, ¿no?, que volvieran ahora a Jerusalén. Y después vemos que hay un tiempo allí donde se siguen levantando. Vamos a ver, después se levantan los griegos y vencen a los persas, y así después el imperio romano, ¿no? Toda la historia, ¿no?, de alguna manera está mostrando que Dios es quien va llevando a... ¿Se acuerda cuando estudiamos a Habacuc? Habacuc decía, Dios, ¿por qué no hacen nada? Y Dios le responde, no, yo voy a levantar a los babilonios para juzgarles. Y dice, no puede ser. Bueno, Dios está obrando siempre la historia, y hoy día, 2023, lo sigue haciendo, ¿no? Lo sigue haciendo, ¿no? No hay nada que esté fuera de su control, ¿no? Y Dios va a usar de todo para cumplir su propósito. Y estos jinetes, de alguna manera, patrullando, están viendo, ¿no?, que se ha terminado el cautiverio, pero ellos se preguntan de alguna manera, bueno, ahora entonces viene el reino, ahora va a establecer Dios ese reino que ha prometido, que ya había dicho en otros profetas, y que del capítulo 9 de Zacarías lo desarrolla en gran cantidad, y no hay respuesta para eso, ¿no? Si vieron el video, y no hay respuesta para eso. Los discípulos en Hechos capítulo 1, cuando Jesucristo asciende, le dicen, Señor, bueno, ahora va a ser este establecimiento, ¿se acuerdan ahí del reino? Y el Señor, ¿qué les dice? No, no os toca a vosotros saber las sazones ni los tiempos, pero, le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y nosotros queremos saber también hoy día, bueno, será ahora, pero hay un trabajo que hacer, ¿no? Después, las otras visiones, hay una visión ahí de una serie de cuernos y unos artesanos que destruyen estos cuernos, ¿no? Y después una mujer que va en la efa, que sale ahí en el capítulo 5, la efa era la medida más grande para los israelitas, era una canasta grande. Entonces va una mujer ahí adentro y la llevan a Babilonia, ¿no? Y es de alguna manera un símbolo de la rebelión que es llevada allí a Babilonia, ¿no?, esa mujer. Y los cuernos son estos distintos reinos, ¿no? Dijimos, ya lo mencionamos, Asiria, Babilonia, los persas,
los griegos más adelante, los romanos probablemente después, aunque no salen en Daniel, sale eso también en una imagen, en un sueño que también ve Daniel, que de alguna manera van mostrando de que Dios va levantando y permite, ¿no? Y usa, ¿no? de estos pueblos para sus propósitos, ¿no? Y cada uno de ellos, así como es un cuerno, después es un artesano que destruye ese cuerno. O sea, se levantan los asirios, que es un cuerno, vamos a decir, después se levanta el Babilonio, que es un cuerno, pero que también es un artesano y destruye a ese otro. Ese es de alguna manera la interpretación de esa visión. Después vemos que hay una medida, así una plomada sobre Jerusalén, y que nos habla de cómo esta nueva Jerusalén va a ser reconstruida, que será, y de esto tiene mucho de Apocalipsis, de que será el lugar central, ¿no? De adoración, y será purificada de alguna manera, y habla incluso purificada por las Escrituras, ¿no? Y será una luz para las naciones, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el futuro. Pero hay una visión que está en el capítulo 3, y quiero que me acompañe allí. Dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de él. Recuerden que estaba Josué, el sumo sacerdote, y estaba Zorobabel, ¿no? Quien era como el gobernante, era el descendiente de David, ¿no? Que no era rey. Y aquí nos va a mostrar esta visión, ¿no? Donde nos ilustra de alguna manera. Si queremos ilustrar algo que tiene que ver con nuestra salvación, está aquí. Pero antes que veamos esta visión, acompáñeme al capítulo 7, porque quiero ir allí primero y después ir a esta visión de Josué. ¿Qué pasa en el capítulo 7? Dijimos que hasta el verso 6, capítulo 6, perdón, está en esta serie de visiones, pero el capítulo 7 es como una respuesta, ¿no? que da Zacarías a una actitud que tiene el pueblo. ¿Y cuál es la actitud? Fíjese, vamos a leer capítulo 7, dice: aconteció en el año 4 del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Rajem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, y esta es la pregunta: ¿lloraremos en el mes 5? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: ¿cuándo ayunáis y llorasteis? En el 5 y en el 7º mes. Después en el capítulo 8 vamos a ver que también menciona el 4º mes, el 10º mes. Todos estos meses que ustedes recuerdan, la pregunta es: ¿habéis ayunado para mí? Cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Entonces aquí vienen ellos a hacer una pregunta que es bastante piadosa. Dicen: ¿será que tenemos que seguir ayunando? ¿No? Y esto nos va a mostrar cuál era el corazón, de alguna manera, del pueblo. Zacarías registra aquí la actitud del pueblo y qué es lo que es la razón de por qué ese telón de fondo allí. ¿Qué decía el telón de fondo? Volveos a mí. Y el pueblo no es que no estaba adorando, lo estaba haciendo. Lo había hecho durante 70 años allí en Babilonia, pero ¿cuál era su actitud? Verso 9 dice allí: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Muy similar a Miqueas, ¿se acuerdan? ¿Se complace Dios que corra tanta sangre y que hagan sacrificio y sacrificio? ¿Qué pide Dios de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia y que andes humildemente ante tu Dios. Y aquí es similar, dice: no primas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. ¿Cómo es el diamante?
es lo más duro, es irrompible casi. Así estaba. Para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones y ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Y el capítulo 8 sigue diciendo, yo celé, verso 2, a Sión, que es Jerusalén, con gran celo, con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Esta profecía, a pesar de toda esta rebelión, ¿no?, y rebeldía contra Dios, Dios promete que Él va a restaurarle. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Mire, más adelante, verso 19, dice del capítulo 8, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes, el ayuno del 10º mes, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en fiestas solemnes. Amad pues, dice, la verdad y la paz. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos que poner un poquito en contexto. La gente de Betel, vimos ahí en capítulo 7, manda a preguntar a Zacarías si debían seguir con el ayuno del quinto mes. Acá vemos después en el verso 8 que ellos también guardaban el ayuno del cuarto mes, del quinto mes, del 10º mes, ¿no? ¿Y esto qué eran estos ayunos? Bueno, cuando el pueblo de Israel va cautivo, y estando allá en Babilonia, sin templo, sin tener un lugar donde adorar, ellos comenzaron a recordar ciertas fechas. No sé si usted lo hace, nosotros por lo menos celebramos los cumpleaños, pero a veces recordamos a ciertas fechas, algunas de ellas tristes. No sé, por lo menos mi país, Chile, es el único, no sé, por lo que yo conozco, que celebra, tiene feriado una derrota de una batalla naval, que es una derrota y la tiene como feriado, ¿no? Y a veces son los eventos tristes los que están conmemorados ahí en nuestra vida, y esto es lo que había hecho, que no tiene nada de malo, pero, por ejemplo, el cuarto mes ellos recordaban y lloraban, porque el cuarto mes fue el tiempo en que se abrió el muro de Jerusalén y que permitió que los babilonios entrasen a la ciudad y destruyeran la ciudad. El quinto mes fue cuando se destruyó el templo. El séptimo mes fue cuando mataron a Gedalías, que era la autoridad allí en Israel. El ayuno del 10º mes era para lamentarse el comienzo del sitio de Jerusalén por Nabucodonosor. Cada una de estas cosas eran lamentos que no está mal llorar. Lo vimos con algunos de los profetas, particularmente con Joel, que no está mal lamentarse. El asunto es que ellos estaban conmemorando, ¿no?, cosas que primero Dios no había mandado. Esto no eran mandatos de Dios, esto eran disposiciones que ellos habían establecido. ¿Se acuerda que Jesucristo con quiénes fue con los que más peleó cuando hizo su ministerio? ¿Con quiénes más se fue en contra? ¿Con quién? Con los maestros de la ley, con los fariseos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se estuvo el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, al no tener templo, comenzaron a ellos allí precisamente donde nace, estoy dando un dato histórico, el Talmud babilónico, que fueron los comentarios de las disposiciones de la ley. La ley decía que había que guardar el sábado, ¿verdad? Que no debían de trabajar. Y decir, bueno, ¿qué significa? ¿Cuánto tenemos que hacer y cuánto no tenemos que hacer? Entonces ellos comienzan a calcular cuántos pasos podían dar en un día, que no se podía cargar algo. ¿Se acuerda cuando Jesucristo sana a un paralítico y él toma su lecho? Y le dice, está cargando algo el día sábado, tiene que ser castigado. Pero eso no decía la ley. Entonces ellos, precisamente en Babilonia es donde nace todo este deseo por cumplir la ley, pero exagerado, o sea, una actitud de piedad. ¿Se acuerda que dice Pablo en Timoteo? Ten cuidado porque los tiempos postreros vendrán tiempos malos, y dice, algunos tendrán apariencia de piedad. Y esto es lo que pasa, y esto es lo que a veces sucede en nuestra vida. O no nos esforzamos, chicos, por hacer lo correcto, ¿sí?
O no nos esforzamos a veces por parecer que somos buenos, pero nosotros sabemos que por dentro estamos en rebeldía. Queremos que por fuera se nos note que estamos bien. Y ellos mandan a preguntar, ¿seguimos recordando el 5.º mes, el ayuno de ese mes? ¿Seguimos guardando todas estas cosas? Y de vuelta, no es que esté malo hacer esto, menos ayunar. Paréntesis, el ayuno es de las prácticas o las disciplinas espirituales menos practicadas por nosotros. El viernes, haciendo la clase de los profetas menores con los alumnos, precisamente un alumno me decía, sí, pero ¿cómo es que el ayuno es para Dios? ¿Acaso el ayuno no es para mí? Porque en el capítulo 8 dice, cuando ayunaste, ¿para quién lo hiciste? Porque cuando ofrendamos, ¿para quién lo hacemos? Para Dios. Cuando cantamos y alabamos, ¿para quién lo hacemos? Para Dios. Cuando predicamos la palabra, lo hacemos también para el Señor, para glorificar. Todo lo hacemos para glorificarle a Él, pero pareciera que el ayuno no, el ayuno es para mí, decía este alumno. Pero no, aun cuando ayunamos, lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Y esta era la actitud que tenía el pueblo. Ellos, a pesar de que Dios había estado mostrando su bondad en volverles a Jerusalén, estos ayunos, primero dijimos, no eran parte de la ley, ¿no? Y era un tipo de adoración completamente vacía. Ellos lo que hacían no era adorar a Dios, ellos se seguían lamentando y llorando por sus circunstancias, ¿no? Aún incluso por las circunstancias pasadas. De alguna manera, si lo queremos poner en términos más modernos, ellos se estaban victimizando cada vez que recordaban estas fechas y lloraban y ayunaban allí. En vez de traer y recordar, para nosotros hoy, ¿no? Romanos 8, 28, lo cantamos, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero no, ellos decían, oh, pobrecito de nosotros. Entonces, esto estaba haciendo que su actitud frente a Dios contaminara todo lo que ellos estaban haciendo para Dios. ¿Se acuerda que lo dijo Ageo? Si alguien viene con algo santo y toca otra cosa, ¿va a ser santo? No. Pero si alguien viene contaminado y toca algo, ¿lo va a contaminar? Bueno, así es la obra de ustedes, le dice. Están construyendo el templo, pero están contaminando el templo. ¿Por qué? Porque su actitud no es correcta. Su actitud no es la correcta, una actitud insensible o de insensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestras acciones religiosas, como orar, a ver, nosotros nos juntamos los miércoles y los niños también oran, ¿cierto? ¿Y está bien orar? ¿Sí? Pero no es simplemente orar. Podemos orar, podemos ofrendar, podemos cantar, podemos hacer un montón de acciones religiosas, pero eso no nos hace una persona justa, ¿o sí? ¿Nos hace más santo eso? No nos hace más santo. Se requiere una actitud correcta. Los ayunos que ellos estaban intentando guardar, en realidad eran solo acciones religiosas egoístas, porque estaban para ellos. Por eso Dios les dice, cuando ayunan y hacen todo esto, ¿para qué lo hacen? Y nosotros podemos orar, podemos ir a la Biblia, los chicos, los adolescentes tienen ahí su aplicación para el devocional, y podemos ir allí, ¿para qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para mí? ¿O lo hago para Dios? Los líderes también mostraron esa insensibilidad por el hecho que trataban de buscar el favor de Dios de una manera equivocada, ¿o no lo hemos hecho muchas veces nosotros? De tratar de buscar el favor de Dios, viniendo a la iglesia, llegando temprano, haciendo todo lo que hace un cristiano, ¿no? Me voy a portar bien para que Dios no me castigue, o mis papás. Y sin duda eso no agrada a Dios. A pesar de esa insensibilidad, lo interesante es que seguido de esto, del verso capítulo 8, los primeros versículos promete que Dios va a restaurar a la nación. ¿Cómo es eso posible? Bueno, eso se llama gracia. Eso se llama gracia, que a pesar de que no lo merecemos,
Dios dice que va a cumplir su palabra. Y para nosotros hoy, y ahora sí vamos al capítulo 3, y quiero tomar esta visión porque es ilustrativa de cómo es posible para nosotros hoy. Mucho de lo que vemos acá en Zacarías tiene que ver con Israel en ese tiempo, en la reconstrucción del templo, pero cómo podemos traerlo también a nuestros días. Como paréntesis, Zacarías es uno de los libros que trae más profecías mesiánicas, a excepción de Isaías, que es donde encontramos la mayoría de la profecía mesiánica, pero aquí Zacarías va a hablar acerca del Mesías prometido. ¿Y qué es lo que hace? Y lo acabamos de celebrar en la cena. ¿Qué es lo que hace el Mesías prometido? Bueno, leamos la visión y encontremos allí también una ilustración de qué es lo que hace. Capítulo 3 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién estaba allí? Satanás. Como Job. Como lo sigue estando Satanás, ¿qué es lo que significa su nombre? Es el acusador. Por eso Primera de Juan dice que tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, que aboga por nosotros, porque alguien nos acusa. Y estaba allí a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es hablando de Josué, no es un tizón arrebatado del incendio? Cuando algo sea quemado y nosotros vamos a limpiar, no sé si le ha tocado ir a ayudar a donde hubo un incendio, ¿no? Pero después de que algo se quema y nosotros vamos a intentar limpiar, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedan los bomberos después de un incendio? ¿Vienen limpitos a casa? Vienen todos tiznados, ¿no? Porque todo está lleno de hollín. Bueno, eso está sucio. Bueno, eso es lo que está diciendo. ¿No es Josué un tizón arrebatado del incendio? Porque Josué dice estaba de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y el ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadles esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo: pongan una mitra, que es un sombrero, limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, fíjense, si anduvieres por mis caminos, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues, ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo mi siervo, sale con mayúscula, el renuevo, hablando del Mesías, a Jesucristo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo acabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid, debajo de su higuera. En un día. Tenemos que entender un poquito cómo funcionaba. El sumo sacerdote, ¿no?, era el encargado de la adoración ahí en el templo. Y el sumo sacerdote, si han visto imágenes, después los niños pueden ir ahí a Google, el sumo sacerdote tenía una pechera con muchas piedras, se ponía unas vestiduras limpias, pero ahora vemos que está sucio. Literalmente dice que está como sucio, así como si estuviera con estiércol, así, sucio. Por eso dice ropas viles, está contaminado. Y dice que se le quitaron esas ropas, se le pusieron ropas limpias. Nosotros tenemos que entender, el sumo sacerdote en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación del pecado, el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Habían otros sacerdotes allí que le ayudaban, lo bañaban completo, ¿no? A aquel le gusta y dicen, a bañarse, no quiero. Y él lo bañaban completo y lo vestían con ropas limpias y entraba al lugar santísimo ofreciendo un sacrificio por él primero, ¿no?
y después volvía a salir sucio, porque iba con la sangre sucio, le volvían a sacar la ropa, lo volvían a bañar, volvía a entrar al lugar santísimo y ofrecía ahora por los sacerdotes. Lo volvían a sacar, lo volvían a lavar, le volvían a sacar esas ropas, le ponían ropas nuevas y ahora ofrecían por todo el pueblo. 3 veces, ¿no? Lo tenían que bañar en el mismo día, cambiarles la ropa y todo eso. Y ahora, imagínense, está viendo esta visión, Zacarías no la está viendo Josué, él le está viendo a Josué en esa visión, pero Zacarías como sacerdote dice, pero ¿cómo es posible que ahora, así nomás, se les quiten estas ropas y se les pongan sin bañarse, sin nada, y se les pongan estas ropas de gala? Y más adelante dice, y esto va a ser, en un día va a quitar todo el pecado. Bueno, esto es lo que encontramos nosotros en Romanos, cuando Pablo habla acerca de la justificación. Si hay algo que nosotros no debemos olvidar, y que es lo que nosotros nos ayuda, vaya conmigo a Romanos capítulo 1, porque esto es lo que quería centrar yo hoy día. La actitud del pueblo, ¿cuál era? La vimos recién en capítulos 7 y 8. Ellos estaban teniendo una religión superficial. Ellos pensaban que por sus acciones religiosas, ellos iban a ser más santos, iban a ser más justos. Por fuera parecería que lo eran, ¿no? Que estaban preocupados de cada detalle. Pero de alguna manera esta visión nos recuerda que era necesario que se les pusieran. Porque por sus propias obras, que es lo que dice el Evangelio, no pueden ser santos. Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Estas ropas limpias. ¿Quién es el que tiene unas ropas limpias? Cristo. Y Él se saca esas ropas limpias y nos pone esas ropas limpias a nosotros. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No dice por fe y después por obras. O sea, dice por fe y para fe. En la NBI dice, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Se lo vimos en Habacuc hace unas semanas atrás. ¿Por qué? Porque esta imagen de Josué, el sumo sacerdote, siendo limpiado, nos quiere mostrar a nosotros cómo debe ser y a través de qué es que nosotros podemos ofrecer algo limpio a Dios. Dios no está interesado en tus ofrendas, no está interesado en tus oraciones, no está interesado en que tú hagas tu devocional. Eso tiene que ser el resultado. Tiene que ser el resultado de que ahora tú comprendes que estabas con ropas viles. Y si eres un hijo y una hija de Dios, eso ha sido quitado de ti. Lo dice de alguna manera Pablo en Efesios cuando dice que ese viejo hombre, ¿no? Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, renovados en el espíritu y vestidos ahora de este nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? No es el que intenta hacer la sociedad por medio de su política o por medio de sus filosofías. El nuevo hombre es el que podemos ser por medio de Cristo. Esta nueva humanidad que es posible por medio de Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿tú crees en el Evangelio? ¿O tienes simplemente una religión vacía, como la tenían estas personas, que no eran ignorantes? Al contrario, eran las personas que más conocían acerca de la ley, pero habían tomado la ley y todas las disposiciones de la Biblia para cumplirlas y quedar satisfechos con ellos. Querían cumplirlas para quedar satisfechos con ellos mismos. Y Zacarías, o Dios por medio de Zacarías, le dice, todo lo que hacéis, ¿para qué lo están haciendo? Y yo creo que esa pregunta resuena para nosotros hoy día. Todo lo que nosotros hacemos, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Lo hacemos para Dios? Si no comprendemos que hemos sido justificados y que esa justificación nos empuja y nos anima y por medio de ella es que hacemos lo que hacemos.
Yo no hago ninguna de estas cosas, disciplinas espirituales, lo mencionamos recién, como orar, como leer la Biblia, como ofrendar, como hablar a otros de Cristo. No lo hago para ser justificado. Lo hago porque ya he sido justificado. Por eso era necesario esa visión ahí en Zacarías. Porque no era por las obras que iba a hacer el sumo sacerdote que iba a ser limpiado. Él necesitaba ser vestido, capacitado para hacer y llevar adelante esa obra. Más adelante vemos que a Josué se le corona, aunque él no es rey, pero eso obviamente es señal de que Cristo, ¿no?, iba a cumplir con esa misión de rey, siendo descendiente de David, pero también de sacerdote, porque él es el único. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Era el intermediario entre ¿quién? Entre Dios y el pueblo. ¿Quién es el único que puede intermediar entre Dios y el hombre? Dice Timoteo, Jesucristo. Por eso no se trata de las disposiciones de mi religión, de mi fe. Se trata de Cristo. Cuando yo vivo a Cristo, cuando yo comprendo que Él me ha limpiado y que mis obras no me van a hacer más justo. Tu oración no te va a hacer más santo. Que hagas tu devocional no te va a hacer más limpio. Te va a ayudar sin duda, pero tiene que ser el resultado de que tú entiendes que has sido limpiado solo por gracia. Solo por gracia. Y alabamos a Dios porque esto fue hecho, como dice ahí en capítulo 3, y esto yo creo que estaba estupefacto tanto Zacarías como después Josué cuando se entera de toda esta visión. Yo en un día tengo que ir y 3 veces limpiarme y ir y otra vez, y ahora una vez y para siempre, dice Hebreo, por medio de un solo sacrificio, hacer limpio a todos los que creen. Y eso es lo que nosotros no debemos olvidar, de que el Evangelio no solamente es aquello que nos salva, sino que el Evangelio es aquello que nos ayuda a vivir diariamente. Porque el Evangelio me recuerda, ¿qué cosa? Mi incapacidad. Lo infructuoso de mis obras, que mis méritos no tienen valor, pero que todo fue hecho por Jesucristo a tu favor, en tu lugar. Que el Señor nos ayude a nosotros a examinar nuestra vida. Después, Zacarías, no lo vimos, pero del capítulo 9 en adelante está hablando de todo este reino venidero, pero quiero hacer un alcance al final. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 14, verso 20. Dice, en aquel día será grabado sobre la campanilla de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. O sea, todo va a ser dedicado ¿a quién? A Dios, porque ya no va a haber diferencia entre lo sagrado y lo secular, ¿no? Porque antes en el templo estaban las cosas para el templo y después estaban las cosas para el hogar y qué sé yo. Pero ahora está diciendo todo va a estar dispuesto y disponible ¿para quién? Para Dios. Y ese sigue siendo el llamado para nosotros. Que mirar el futuro, de alguna manera, aunque no vivo mucho de esto del futuro, pero era el propósito. Recuerda, el telón de fondo es, vuélvanse a mí. ¿Por qué? Y le abre un poquito la cortina de lo que va a pasar, de que Dios va a restaurar, de que Él tiene propósitos para con su pueblo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios nos muestra lo que va a pasar adelante? Para que podamos vivir hoy, comprendiendo que es necesario volvernos a Él. ¿De qué? Quizás de nuestra religión, de nuestra adoración vacía, de nuestra moralidad o de nuestro intento de ganarnos el favor de Dios, o de nuestro deseo de quedar satisfechos con nosotros mismos, con lo que hacemos para Dios, y comprender que es por su gracia. Pero que eso que vemos allá, que un día va a ser completamente perfecto, nos ayuda a nosotros a vivir ahora. Porque si hay un propósito, vaya conmigo a Romanos capítulo 8 y terminamos aquí. Romanos 8, lo mencionábamos recién, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si tú te preguntas cuál es el propósito que tiene Dios para ti, es este. Tengas 12 años, tenga 45, tenga 60, no importa la edad que tú tengas. Si eres un hijo o una hija de Dios, el propósito de Dios es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿De cómo lo hacemos? Bueno, volviéndonos a Él, comprendiendo que no es por nuestra religión, sino por medio de su gracia. Lo que dice ahí, a los que aman a Dios, todas estas cosas, las circunstancias de la vida, lo que estaban pasando ellos, va a colaborar para poder ser formados a la manera de su Hijo. ¿Y cómo es su Hijo? Santo, perfecto. Y ese es hacia donde Dios quiere que vayamos. Pero no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios en mí. Yo espero que Zacarías, no vimos mucho de todo lo que habla allí el libro, pero queríamos centrarnos en esto. ¿Cómo está tu adoración? ¿Cómo está tu vida religiosa? ¿Cómo está tu fe? ¿De qué manera estás buscando agradar a Dios? No olvides que eres como el sumo sacerdote, con ropas viles, con ropas sucias, que Él nos ha dado unas ropas nuevas. No intentemos nosotros limpiarnos por nuestras obras, que busquemos volvernos a Él y que Él nos limpie cada día, porque Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todas nuestras maldades y de nuestros pecados. La vida del creyente es así. Dios no quiere vidas perfectas, no lo espera porque sabe que no lo somos, pero sí quiere corazones que se vuelvan a Él, que reconozcan dónde están y que reconozcan que es por su gracia. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que hemos tenido, en recordar también en la cena del Señor la obra de nuestro Señor Jesucristo, y ahora en lo que pudimos ver de Zacarías, ayúdanos a entender que tal como ellos, entonces también nosotros ahora, tú quieres de tu pueblo, de tus hijos, que nos volvamos a ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces va nuestro corazón tras otras cosas, aún haciéndolo por medio de cosas que aparentemente a ti te agradan o que nosotros pensamos que te agradarían. Pero, Señor, ayúdanos a hacer las cosas correctas de la manera correcta. Ayúdanos a hacer las buenas obras con un corazón correcto. Ayúdanos a amarte a ti profundamente, a buscarte profundamente. Señor, gracias porque es por medio de Jesucristo y su obra que nos ha capacitado para hacer todo aquello que te agrada a ti, Señor, y reconocer de que te necesitamos más de lo que reconocemos y de lo que nos damos cuenta. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra hoy nos desafíe a examinar por qué estamos haciendo lo que hacemos y que las circunstancias que tú nos permites también comprendamos que son aquellas que también nos pueden ayudar a ser conformados a la imagen de Jesucristo, pero que eso sin duda se cumple cuando nuestro corazón te ama profundamente. Así que danos más amor por ti, ayúdanos a amarte cada día más, a anhelarte, a buscarte a ti, Señor, y que podamos disfrutar de nuestra adoración, de nuestra vida como cristianos, que nazca de un corazón agradecido y no de un corazón buscando egoísta, buscando agradarse a sí mismo. Guárdanos al volver al hogar y que tú cuides, Señor, de nuestra congregación. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén.